hablar de un tema que se viene presentando actualmente incluso en el perfil del comprador, ¿no? Muchas familias han disminuido el tema de los gastos que tenían. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo ha cambiado además el perfil del comprador? Estamos con el experto, el profesor Edmundo Lizarzaburu, experto de SAN, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hemos visto que en la evaluación, en los conteos, además que se hacen por trimestre, está indicando esto, ¿no? Que las familias cada vez están comprando menos. Sí, no, gracias por la invitación, Cintia. En realidad, acá hay un tema que es importante. El estudio que se ha mostrado tiene varios frentes a tener en consideración. Primero es que los ingresos no están subiendo a la velocidad que uno esperaba. Y además hay dos componentes importantes. La tasa de interés se ha incrementado, o sea, el costo del crédito es más caro, y el otro es la inflación, lo cual hace que los precios suban. Si los ingresos no suben, los precios suben, se genera una brecha de compra, que es lo que se ha presentado y se ha acentuado más en el mes de julio. Claro, pero lo que veíamos, ¿no? La inflación, por ejemplo, dicen que ya se está desacelerando, ¿no? Que está llegando un tema de equilibrio, pero el perfil del comprador actual sigue siendo igual. Es más cauteloso, más el perfil ha cambiado en que es más consciente de cuidar los ingresos. A ver, yo creo que el consumidor en general, más que cambiar, se ha visto con herramientas reducidas. ¿Qué ha ocurrido? Ya no hay retiros de AFP, ya no hay retiros del CTS de manera representativa, ya no hay los bonos de asistencialismo que daba el gobierno. Entonces, hay una suerte de corrección. Es el consumo se venía sosteniendo por ingresos exógenos, que no eran los recurrentes del sueldo, y eso se ha evidenciado de manera importante en junio, julio, y se va a mostrar probablemente mucho más en agosto y en septiembre. Entonces, esta curva podría corregirse en la medida que la coyuntura se siga manteniendo en un nivel estable, pero ahí tenemos otra variable, que la expectativa que tienen las personas, los empresarios, no es del todo optimista. Es decir, hay una expectativa de todavía esperar a ver qué va a pasar. Entonces, ¿eso qué genera? Que no haya más empleo. Entonces, tenemos varias variables que hay que ir analizando unas por una, pero el perfil del consumidor peruano mucho no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que tiene menos ingresos, ¿no es cierto? Producto de que ya no puede sacar el CTS, no puede sacar la AFP, entonces ya se está quedando sin mucha acción ahorita, ¿no? Claro, y por eso vemos entonces ese descenso en la curva de compras. Correcto, sobre todo marcado en los créditos de consumo, por un lado, y en la tarjeta de crédito, que es el estudio que se ha mostrado ahora. Claro, y que es además, justo hablándolo el otro día con un economista, el perfil que se tenía, ¿no? El comprador peruano usualmente tiende a reventar la tarjeta de crédito. A ver, lo que pasa es que la práctica nos dice que el consumidor peruano de alguna manera ha ido aprendiendo cómo consumir, ¿ok? Entonces, la tarjeta de crédito es el primer vehículo que hace que las personas ingresen al sistema financiero, o sea, tiene cosas positivas. Lo malo es que, claro, la persona pasa la tarjeta y el uso de la tarjeta, además de endeudarse, perdón, es que lo utiliza en cosas que no necesariamente son lo que debería utilizarla. Lo utiliza para financiar comida, la salida del cine, el restaurante. Entonces, genera que el gasto en comida empiece a incrementarse y empieza a tener dentro de su flujo de pago cotidiano pagar cuota de tarjeta. Y todos sabemos que la tarjeta de crédito es uno de los créditos con tasas más altas. Y ahora ha aprendido, entonces... Está tratando de aprender, porque no usaba tanto la tarjeta porque tenía la AFP, tenía el CTS, tenía el dinerito que venía cayendo, ¿no? Salía retiro 1, retiro 2, retiro 3, y como te lo daban en cuotas, no era de golpe. Entonces, cierto, ¿no? Ya te ibas como que financiando un poco. Pero ¿qué ocurre ahora? Yo creo que lo más importante del consumidor es que está aprendiendo un poco de cultura financiera. Y eso sí se evidencia porque está tratando de ser cauto, ¿no? Sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces es un tema importante a seguir monitoreándolo. Y el otro componente que es importante es que el sector financiero en su conjunto, tanto las cajas, bancos, el sistema financiero en todos sus diversos actores, está buscando que las empresas, que las personas, que sus clientes tengan una efectividad de pago mucho más precisa. Entonces están o reprogramando o refinanciando o generando una nueva estructura que pueda hacer frente al otro que es importante, el fenómeno del niño, donde el impacto más representativo lo deberíamos tener entre diciembre y abril del próximo año. Y precisamente eso, ¿no? A los factores externos también que se presentan y que van cambiando también la modalidad de consumo, ¿no? Por ejemplo, comerciantes de Gamarra tuvieron que comenzar a rematar sus prendas de invierno.
Pero no se vio esa respuesta del comprador de ir masivamente a adquirirlas. Es que hay un tema que es importante, o sea, primero, el friaje igual se dio, ¿no? Y ahí lamentablemente ha habido noticias en las cuales algunos menores hasta se han muerto por el frío, por enfermedades respiratorias. Entonces, si Gamarra estaba liquidando las prendas de invierno, o sea, yo no tengo la respuesta para ese comentario. ¿Por qué no se trasladó toda esa ropa a las zonas que sí la necesitan? Es decir, realmente había consumidores que requerían de esas prendas. Entonces, ¿por qué tuvieron que rematar? O sea, la idea, yo creo que hubiera sido ideal generar una suerte de mercado que permita trasladar el producto y por lo menos al costo para que los empresarios de Gamarra no pierdan y pueda cubrirse o atenderse un tema de friaje, porque entre junio y agosto en el Perú en los últimos 10, 15, 20 años ha habido friajes. Claro. Entonces, si bien es cierto, en la costa... Claro, helada y friaje en la selva. Correcto. Entonces, en la costa lo que ha generado es que el invierno no sea tan fuerte como en otros momentos, sino tenga picos hasta de sensación térmica alta. Esos productos han podido desplazarse hacia otras zonas. Entonces, yo creo que acá lo importante, y eso en realidad más que al consumidor, es al empresario, le está enseñando a que de alguna manera en las situaciones de crisis hay que ver mercados alternativos y generar la continuidad. Entonces, eso se va a ver lamentablemente después de lo que pase con el fenómeno del Niño, porque estamos en un momento de todas las acciones de prevención para ir generando mecanismos de mitigación para lo que el impacto, el proyectado es bastante severo, ¿no? Claro, y por ello se ha dado la alerta ya, ¿no? Con meses de anticipación para que se pueda trabajar. Pero se viene manteniendo, o sea, han prorrogado los estados de emergencia en algunos casos. Así es. Pero ¿cuál sería el mensaje para el pequeño empresario, ¿no? Que se ha visto golpeado también con el tema de este cambio en el consumo, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo perfil o no consideras que ha cambiado el perfil del comprador? A ver, yo creo que el perfil del comprador ha cambiado desde el punto de vista de que va a priorizar precio. ¿Okay? O sea, es decir, normalmente uno buscaba calidad, pero ahora ya el componente precio se vuelve importante, ¿no? Entonces hay que buscar ser eficientes y efectivos porque además eso va a impactar en la productividad, que es la otra vertiente que se va a empezar a hablar en algún momento. Yo que le recomendaría al empresario, al microempresario, pequeño, que es el 80% de las empresas en el Perú, 90%, es tratemos de sacar productos, ¿no es cierto?, con cierto stock muy puntual, ¿no? Y ser muy versátiles. Yo creo que, pues, si tomamos el ejemplo de Gamarra, es muy probable que lo que te comente haya que validarlo, pero creo que la versatilidad que tiene el empresario de Gamarra no la tienen otros sectores. Entonces, esa versatilidad deberían aprovecharla más. ¿Para qué? Para que puedan sacar productos, campañas muy cortas y moverse rápido. Es decir, la misma materia prima, utilizarla para producto A, producto B, producto C, y atender el diverso cambio que pueda presentarse en el consumidor. Por el consumidor, hoy en día, en una economía contraída, que no crece a nivel que se espera, donde todo el mundo habla de recesión, nadie nos gusta la palabra, donde hay un fenómeno del Niño, lo importante es que las compras que hagan de productos para poder vender sean las que necesitan en periodos de tiempo corto. Es decir, la pandemia nos ha enseñado que no solamente hay corto, mediano, largo plazo, sino ahora hay micro plazo. Entonces hay que enfocarnos en los micro plazos, 15, 30 días, para poder de alguna manera atender estos potenciales cambios, pero siempre enfocado en el precio, ¿no? Claro, buscando que la calidad no baje, pero siempre en el precio. Claro. Y eso al final, ¿qué ayuda? A que la inversión pueda moverse rápidamente y que el producto no esté en el anaquel, que el producto se convierta en una cuenta por cobrar, se convierta en cash, ese cash paga al proveedor, me dan más crédito y el ciclo del negocio se mueve mucho mejor. Claro, definitivamente que es lo que necesita además el cliente, que sí mucho se está fijando en el precio, ¿no? Correcto. Dejando de lado incluso ya el tema de la calidad. Ahora, de acuerdo a los pronósticos de los próximos meses, ¿esto va a variar, va a retomar el funcionamiento que se tenía antes del tema de la adquisición, de la compra? Yo creo que estamos en una nueva realidad y la nueva realidad nos dice que las personas se acostumbraron a tener ingresos exógenos y esos ingresos exógenos no se van a presentar. Entonces, lo que hay que hacer, lo que debería buscarse de alguna manera es que las personas, ¿no?, a través de diversos mecanismos puedan acceder a productos de calidad a un precio competitivo. Por ejemplo, hace un tiempo una tienda por departamento sacó lo que es un mercado de second hand, de segunda mano, poder intercambiar ropa de prendas, o sea, intercambiar prendas de segunda mano, para que
el producto, en vez de que esté en tu estante, en vez de que esté en tu closet, lo tenga otra persona y tú adquieras otro producto. Es decir, se empieza a generar un mercado, una economía circular. ¿Ok? Pero ese proyecto o esa idea quedó ahí. O sea, podría estar avanzando. Pero lo más importante es extrapolarlo y llevarlo a otras latitudes. O sea, el Perú tiene muchas ciudades importantes y hay que hacer que las empresas pequeñas puedan tener alternativas de mercado. Entonces, el consumidor va a ir cambiando en función a lo que se está dando. Y hoy lo que se necesita es precio. Lo vemos en los supermercados, están ya enfocados en productos de su propia marca. Lo vemos en el tema de los combustibles, vemos cómo compiten, cómo han ido bajando los precios. ¿No? Lo vamos viendo en el tema de los vehículos, en la ropa. Es más, en julio se vio mucho en el sector turismo, donde de alguna manera no hubo el efecto como se esperaba. Porque el punto de comparación tiene que ser 2018 y 2019. O sea, no podemos comparar 2021 y 22. Son años atípicos Así de es. pandemia, Correcto. definitivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y además actualizarnos el tema del perfil del comprador. De esta manera cerramos nuestro bloque económico.